refleja ampliamente, y la cito textualmente, refleja ampliamente esa percepción, esa mentalidad que tienen nuestros operadores de justicia sobre nuestra propia población, sobre nuestros propios andamiajes políticos. Entonces, sin lugar a dudas, no se precisaba o no era necesario. El informe del GIEI lo único que hace es ratificar el grado de precariedad de nuestra justicia boliviana, que tiene que tratarse a amplios niveles, desde el pregrado. En las universidades seguimos teniendo docentes retrógradas, con una mentalidad colonial, con una mentalidad machista, con una mentalidad patriarcal, con una mentalidad obsoleta a los nuevos desafíos de la justicia a nivel latinoamericano y a nivel mundial, que es sumamente importante enfatizar en ello, ¿no? Entonces, el informe del GIEI no hace nada más que ratificar el estado de precariedad y de obsolescencia de nuestro sistema judicial boliviano. Muy bien. El GIEI dijo que tenemos que reformular la justicia. ¿Cómo lo podemos realizar? A lo largo de la historia de nuestro país se ha tratado de plantear diversas reformas judiciales, ¿no? Simplemente hemos quizás maquillado ciertos matices, ciertas aristas de nuestra justicia, que no ha calado en transformaciones profundas del sistema judicial boliviano. Una de esas propuestas fue la elección de los magistrados, por ejemplo, por voto popular. Quizá esta no ha sido en su momento sí se veía como que nuestras autoridades judiciales sean electas por mandato popular, una solución en aquel momento, pero tampoco ha sido la solución que se esperaba en torno a la justicia boliviana. Por ejemplo, si hacemos un análisis comparativo con otros países, en Ecuador tenemos divide el sistema penal en aquel país en dos códigos: el código de faltas y contravenciones, que trata todos estos delitos menores, y otro código específico para delitos. En Bolivia tenemos un único código penal, un único código de procedimiento penal, que trata de la misma forma y bajo el mismo procedimiento un delito de hurto que un delito de homicidio, por ejemplo. Entonces, tenemos mucho que indagar, que investigar, que comparar en torno a los sistemas judiciales sin ir muy lejos, la región, para transformar verdaderamente nuestra justicia. Y es una cosa que no va a demorar o no va a ser inmediato, ¿no? No va a ser en un año, en 2 años, o en 6 meses, o en 90 días, como algunos politiqueros intentan plantearlo. Se trata de unas reformas a nivel estructural que, dicho sea de paso, por ejemplo, derechos reales. ¿Qué era derechos reales? Derechos reales era aquel tributo que se pagaba al rey, a la corona española, y desde esa fecha hasta ahora no se ha cambiado, por ejemplo, el nombre de derechos reales. Seguimos manejándonos en esa vieja y obsoleta nomenclatura judicial, derechos reales, ¿no? Entonces, muchas transformaciones que, como quizás lo dijo también en pasadas jornadas el presidente de la Asamblea de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, esta reforma no se va a dar en unos cuantos meses, sino a lo largo de un tiempo determinado, por decir 3, 4, 5 años, pero a partir de la voluntad política y también judicial de todos los actores involucrados. Tenemos actores de la administración judicial que verdaderamente su accionar es lamentable. No quiero generalizar a todos los administradores de justicia en el país, pero nuestra justicia es pésima, ¿no? Y eso hay que decirlo, y creo que todos lo reconocemos. Entonces, obviamente también ahí se incrusta un discurso político que dice: nosotros que hemos participado con Yanine Áñez, diversos actores políticos, no queremos que nos juzguen con esta justicia. Queremos reformular primero la justicia. Y para reformular la justicia estamos ganando tiempo. Y por eso en nuestro discurso político decimos: no, primero que se reformule la justicia, que no se nos juzgue, que se nos juzgue con una justicia óptima. Y recién vamos a responder por esas 37 personas muertas, por esas más de 800 personas heridas, más de 1.500 detenciones ilegales. Ese es el discurso político que se contrapone o que intenta contraponerse al juzgamiento de los hechos ya las recomendaciones que brinda precisamente el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de reparación y justicia a esas más de 37 personas muertas por el régimen de Yanine Áñez, que sí o sí se tiene que reparar y brindar una respuesta en el ámbito judicial.
Muy bien, también en su momento se había establecido por personajes de la oposición que decían que esta reformulación de justicia se podría dar en 90 días. ¿Cuál es la postura también que encabeza Carlos Mesa? Bueno, llama mucho la atención, ¿no? Que recién ahora se preocupen por reformular la justicia y todavía ponen un plazo fatal de 90 días, cuando durante su campaña política no preponderaban esto como algo sumamente importante, y es más, estos mismos actores políticos fueron los que cogobernaron con Yanine Áñez. Una Yanine Áñez que, a partir del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, se ve su grado de participación en las masacres sangrientas de Sacaba y de Sencata, ¿no? Nos vendieron aquellas falsas tesis, aquellas falsas hipótesis de que en Sencata, por ejemplo, querían hacer explotar la planta de gas, cosa que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes descartó totalmente. Nos hicieron creer que en en Sacaba la gente se había disparado entre ellos, se había matado entre ellos, cuando la realidad de las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, a través de su investigación, dicen que esto no fue tal, que se realizaron ejecuciones sumarias, tanto en Sacaba como en Sencata. Entonces, sin lugar a dudas, estos actores, lo vuelvo a decir, estos actores políticos que intentan vender el discurso de reformular la justicia en 90 días, fueron los mismos que cogobernaron con Yanine Áñez, que le brindaron su apoyo y respaldo político en determinado momento, previo al 12 de noviembre, que fue la posesión, la autoproclamación de ella, porque en ningún momento se posesionó, y posterior a 12 de noviembre, esos nefastos 11 meses, ¿no? Entonces, esos mismos actores nos están diciendo que quieren reformular la justicia, que tienen propuestas para la justicia, cuando cogobernaron con Yanine Áñez y no hicieron absolutamente nada. No se negaron a Arturo Murillo Prijic, no se negaron a toda la utilización abusiva y arbitraria de los aparatos coercitivos y coactivos del Estado. Es más, aplaudieron que se persiga a masistas, como ellos decían, que se persiga a los salvajes, que se persiga a los terroristas, como ellos calificaban peyorativamente a los militantes y simpatizantes del movimiento al socialismo. ¿Y será posible esta viabilidad que propone Carlos de Mesa para reestructurar en corto tiempo lo que es la justicia boliviana? Bueno, Carlos Mesa no hace nada más que llamar la atención con su propuesta de 90 días. Es un personaje que pertenece a la historia de la política boliviana, no es ningún actor preponderante. Es más, tiene que estar presente en las convocatorias, ruedas de prensa que dan sus parlamentarios en la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque no tiene el peso político por él mismo. Entonces, las autoridades que sí han sido electas son los diputados y senadores de Comunidad Ciudadana. De ellos deberíamos estar recabando estas propuestas, no de un personaje que no ha sido electo por nadie y que no representa absolutamente a nadie más que ese 38% que ha votado por sus diputados y senadores, no por él. Él no es nadie. Está tratando de nuevamente catapultarse en el panorama político boliviano, y ya lo explicó ayer el ministro Lima, ¿no? Esta reforma judicial, que en mi opinión personal debería ser una revolución judicial a todo nivel, desde la formación de pregrado, pero bueno, se puede empezar con una reforma. Ya se están siguiendo los pasos pertinentes a nivel de las instancias internacionales, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las valoraciones con PNUD, con la ONU, para ver cómo podemos apoyarnos en la comunidad internacional para viabilizar esta voluntad política que desde el principio se tuvo con el gobierno de Lucho de reestructurar totalmente toda la justicia en Bolivia, puesto que es un mal que nos aqueja no solamente ahora, sino hace muchos años y hace muchos gobiernos. Muy bien, estamos hablando con Gabriel Villalba Pérez, director de CENAC Bolivia, sobre la reestructuración de la justicia en el país boliviano. Dado en cuenta sobre la información que nos acaba de brindar, ¿cómo el Estado Plurinacional de Bolivia ha ido trabajando para esta reestructuración de la justicia? Bueno, a ver, a nivel de la Constitución Política del Estado del 2009 se prevé diversos mecanismos también. Uno es el revocatorio de mandato, por ejemplo, que no existía en la Constitución del 67. Se prevén también los plebiscitos que no habían sido previstos en la Constitución del 67. Hemos ido avanzando de lo que
muchos actores de la oposición defienden aún, que es el Estado arcaico del Estado de Derecho. El Estado de Derecho es una institución del constitucionalismo totalmente arcaico, de la Constitución, de las primeras generaciones de la Constitución francesa, de la Constitución norteamericana. En Bolivia vivimos en un Estado social, democrático y constitucional de derecho. Ese es un avance fundamental. Además, el control específico de control de constitucionalidad a partir del el Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿no? Que es el órgano que regula la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos jurídicos. Por otro lado, también tenemos en su momento se creyó solución de escoger a los administradores de justicia a través del voto popular, cosa que no ha dado todavía resultados eficientes, ¿no? Pero son unos pequeños pasos, unos pequeños avances que se ha tratado de dar, pero sin lugar a dudas no se puede deconstruir toda una estructura que es tan vieja y tan arcaica como el Estado mismo. ¿Quiénes han suscrito el Acta de la Independencia? Los llamados doctorcitos de Charcas. Entre esos doctorcitos de Charcas no estaba ni una sola mujer, ni un solo indígena, ni un solo representante de las republiquetas o de las subversiones indígenas que le dieron la independencia a nuestro país, ¿no? Desde ese momento, Bolivia se funda, 1825, con ese poder, entre comillas, judicial de esos doctorcitos de Charcas y de grupos elitistas en el ejercicio de la administración judicial de nuestro país y que, por supuesto, estaban muy vinculados a los intereses económicos. Los administradores de justicia en Bolivia hacen negocio de su ejercicio de la administración judicial. Y esto no es para nada algo nuevo o algo que recién yo me estoy inventando, es algo que vivimos todos los días, todos los litigantes, ¿no? Nuestro sistema es totalmente corrupto. Se requieren sistemas de control de esas formas de ejercer la función pública en el ámbito judicial que parten de una, como le digo, formación de pregrado, de posgrado también, pero también en la capacitación permanente de esa vieja rosca de administradores judiciales que daña al país y que lamentablemente simplemente se ha negociado con ellos y no se ha reestructurado, deconstruido o combatido de forma directa, porque también son un poder al igual que lo es la policía y el ejército. Estamos hablando de instituciones que datan desde 1825, entonces es muy difícil trastocarles ciertas columnas medulares que obviamente vamos a ir en contra de sus intereses, ¿no? Entonces hay que tener mucho tino para todas las reformas judiciales. Muy bien, el ministro de Justicia, Iván Livia, ha anunciado que este plan de reestructuración del órgano debería incluir un plan, una propuesta consensuada, donde se pueda recabar información y la gente pueda ser participativa, porque todos tenemos y pertenecemos a un Estado plurinacional, así lo ha mencionado. Sí, sin lugar a dudas es fundamental que participemos todos en esta reforma judicial que se va a plantear, pero en todos los niveles. No se trata de que en un salón o en un coliseo se reúnan estrictamente simplemente magistrados, jueces, fiscales, dependientes del Ministerio de Justicia y traten de resolver los problemas que quizás ellos no los ven todos los días, porque la gente de a pie, del común denominador de los litigantes, pues sufrimos injusticias a nivel de toda materia, civil, familiar, penal. No encontramos justicia y por eso la justicia boliviana va perdiendo cada vez credibilidad, legitimidad y ahora perdiendo también legalidad. El informe de la GIEI también lo especifica. Tenemos una justicia que ha sido tristemente instrumentalizada por el régimen de facto de Yanine Áñez. Recordemos aquellas viejas conferencias de prensa de el fiscal general Lanchipa al lado de un ministro de gobierno, Arturo Murillo Prijic, ¿no? En esos pequeños ejemplos podemos ver cómo la justicia es pendular y se vende al mejor postor político para seguirse manteniendo en esos privilegios de élites judiciales que lamentablemente le hacen daño, no a los abogados, porque incluso muchos abogados son parte de este mismo sistema, ¿no? Sino a la gente de a pie, a la gente que acude a el órgano judicial para obtener justicia, como debería ser, ¿no? Pero que lamentablemente no es así. Entonces, mucho por hacer, pero las propuestas tienen que partir fundamentalmente del
los actores que todos los días están afectados por las injusticias de nuestro sistema judicial. Valga esta redundancia, pero lamentablemente es así y hay que decirlo con todas las letras y de forma categórica, ¿no? Se precisa una revolución judicial más que una reforma. Muy bien. El grupo interdisciplinario de expertos independientes, GIEI, que investigó las graves violaciones de los derechos humanos cometidos en septiembre y diciembre de la gestión 2019, advirtió la falta de independencia en la administración de la justicia boliviana, no solo en ese periodo, sino como problema estructural recurrente que se mantiene ya por años y décadas. Sí, es lo que hablamos, ¿no? No se trata de que la justicia ha sido instrumentalizada, y lo ha sido durante el régimen de Yanine Áñez, sino que la justicia es así de enclenque, así de vendida al mejor postor político, podríamos decir. No la justicia, sino los actores políticos en nuestro país. Entonces, obviamente que este informe, como lo dije al principio, no hace nada más que ratificar el estado de precariedad de nuestro sistema judicial, ¿no? Mucho trabajo por hacer, mucho trabajo por resolver. Tenemos que, creo, brindar las soluciones a todos los litigantes, a toda la gente que acudir justicia, que simplemente pide eso, ¿no? Y se están haciendo las gestiones, ¿no? Lo escuché ayer en la noche al ministro Lima, preocupado por esta situación. Es más, cuando él asumió la cartera de Estado de Justicia, especificó que quería justamente transformar toda la justicia boliviana, pero se chocó con lo que te digo anteriormente, esos grandes poderes que manejan la justicia, todos esos fiscales, todos esos magistrados, todos esos abogados que por décadas han manejado el sistema judicial y que obviamente no van a querer que se toque ni un milímetro, ceder ni un milímetro de sus privilegios dentro de ese sistema corrupto, dentro de ese sistema judicial que se maneja, ¿no? Entonces es sumamente complicado y difícil negociar con todos esos actores, y vivimos, creo yo, como lo decía el Che Guevara en su librito El socialismo y el hombre en Cuba, en un viejo sistema judicial que no termina de morir, pero a la vez la idea de un nuevo sistema judicial que no termina de nacer, ¿no? El Che, en términos específicos, decía: vivimos en una vieja sociedad que no termina de morir y al mismo tiempo una nueva sociedad que no termina de nacer, refiriéndose a la Revolución Cubana. Pero en justicia lo podemos aplicar de forma homóloga a esto que te digo, ¿no? Esa vieja justicia con esos viejos actores que no terminan